Los esenios. En el mundo judío en el que operaba Jesús, convivían tres principales escuelas o sociedades: fariseos, saduceos y esenios. Aunque los esenios no se mencionan explícitamente en el Nuevo Testamento, su estudio resulta crucial para esclarecer aspectos del cristianismo primitivo, ya que ofrecen una ventana a la diversidad de pensamiento y práctica religiosa de la época. Si bien este tema no es aún central en la argumentación de Escotado, su estudio es clave para comprender mejor el desarrollo posterior de su tesis. Escotado afirma: sobre la hermandad esenia disponemos de noticias no solo antiguas, sino modernas, gracias a himnos, oraciones y hasta literatura épica hallados en grutas del Mar Muerto. El estudio de los esenios plantea dificultades, pues existe una notable discrepancia entre las fuentes antiguas y los hallazgos arqueológicos modernos. Desde 1947, el descubrimiento en Qumrán, a orillas del Mar Muerto, de cientos de pergaminos atribuidos a una comunidad con fuertes coincidencias arqueológicas y paleográficas con los esenios, transformó nuestro conocimiento sobre ellos. Con el tiempo se han detectado discrepancias entre estos nuevos hallazgos y las descripciones tradicionales, lo que ha generado debates sobre si realmente se trataba de un movimiento homogéneo o si sus reglas y prácticas evolucionaron con el tiempo. Esta discrepancia entre las fuentes arqueológicas y textuales es fundamental para evaluar la interpretación de Escotado, ya que su análisis tiende a fijar una imagen rígida y uniforme de los esenios. Escotado continúa: ya en el 143 a.C. hay comunas suyas, pues en tiempos de los pontífices macabeos huyeron a enclaves remotos para evitar una represión quizás disparada por ellos mismos, siguiendo a un maestro de la justicia cuyas palabras coinciden a veces textualmente con las de Jesús. Es importante señalar que el origen de los esenios y de la comunidad de Qumrán sigue siendo incierto. Los manuscritos del Mar Muerto sugieren un conflicto entre el líder de la comunidad, el maestro de la justicia, y el sacerdote malvado, quizá un rey y sumo sacerdote de la dinastía Asmonea. El texto 4QMMT, conocido como la Carta Alágica, parece explicar el origen de los esenios, en tanto se encomiendan a los sacerdotes del Templo de Jerusalén para justificar su separación, resaltando diferencias teológicas en relación con el calendario, las leyes sacrificiales y la pureza ritual. Estas diferencias acarrearon persecución contra los esenios, lo que marcó profundamente a la comunidad. El responsable de dicha persecución es mencionado de manera críptica como el sacerdote malvado. Continúo. En cualquier caso, la lista de sus hallazgos impresiona. De ellos proviene la institución bautismal, un vivo interés por ángeles y otros seres intermedios, la fe en una resurrección de la carne, el reparto obligatorio de todas las propiedades, consagrar los bienes a Dios, una limitación del contacto sexual entre esposos a fines procreativos y la costumbre de llamar ladrón al no comunista. Respecto a la práctica del bautismo, Escotado refiere a la centralidad de los baños rituales judíos, el tevilá y el mikvé, en el contexto esenio. Sin embargo, estos rituales no eran exclusivos de los esenios, sino parte de una práctica más amplia dentro del judaísmo. En otro aspecto, su afirmación sobre el reparto obligatorio de propiedades requiere mayor contextualización, ya que la referencia a esta práctica, sin precisar la diversidad organizativa dentro de la comunidad esenia, puede resultar confusa. Para integrarse a la comunidad esenia, el aspirante debía someterse voluntariamente a un proceso de admisión dividido en 2 etapas a lo largo de 3 años. En la regla de la comunidad, encontrada en los rollos del Mar Muerto, se describe que tras el proceso de admisión, el ingresante debía poner a disposición sus bienes. En el documento de Damasco, la regla es distinta, pues solo había que disponer el pago de 2 días de salario mensual para un fondo común. Aún en el primer caso, donde los ingresantes debían entregar sus bienes, el propio documento tiene varias consideraciones que demuestran la existencia de ciertas posesiones privadas dentro de la comunidad. Por ejemplo, leyes para la devolución de objetos perdidos y contribuciones de fondos privados para la caridad. Catherine Murphy explica esta aparente contradicción señalando que las nociones modernas de propiedad no se ajustan a las de los esenios. Mientras hoy distinguimos lo privado y lo público como conceptos excluyentes, en la mentalidad judía antigua,
los bienes podían pertenecer a un individuo y al mismo tiempo ser comunes a todos sin excluirse mutuamente. Así, la propiedad común no implicaba necesariamente la renuncia total a lo privado. Murphy sugiere que esta flexibilidad se asemeja a la práctica de los depósitos en la economía del desierto de Judea, en la que un donante cedía el usufructo de un bien, pero conservaba su derecho de propiedad. Esto explicaría cómo los esenios podían contribuir con todos sus bienes sin perder completamente su posesión. Continúo con los enemigos del comercio. Junto a la creencia de que el alma resucitará con su cuerpo, la tesis más original de la secta fue interpretar el mandamiento no hurtarás como prohibición del lucro, entendiendo que cualquier tipo de transacción económica implica saqueo. Pensaban que ni títulos de posesión ni otros méritos son alegables ante la necesidad y ni compraban ni vendían entre ellos, pues cada uno toma lo que le falta, aunque sin dar una cosa por otra. Forman con sus bienes un fondo común, de suerte que el rico no puede disponer mayor fortuna que quien nadie tiene. Pero la ecuación propiedad-robo no solo era una idea original, sino un programa político y religioso universal, y bastó prescindir de sus rituales fóbicos para que un grupo autoexcluido pudiera convertirse en núcleo ético para el más importante culto de masas de la antigüedad. La comunidad esenia rechazaba el comercio interno, ya que la compraventa dentro del grupo, salvo en casos específicos, se consideraba signo de avaricia y una amenaza para la armonía colectiva. No obstante, se permitía comerciar con el exterior, y la evidencia arqueológica ha demostrado que diversas cerámicas y monedas halladas en Qumrán provienen de un modesto comercio con Jerusalén, Jericó y otras localidades cercanas. Escotado acierta al señalar la aversión de los esenios al lucro y la riqueza, aunque su explicación reduce este fenómeno a una perspectiva unidimensional. Las fuentes disponibles sugieren una combinación de factores: referencias a Moisés y la vida de los israelitas en el desierto, una visión escatológica basada en el profeta Ezequiel y una interpretación radical del código deuteronómico. A ello se suman influencias del libro de los jubileos y de Enoc, así como el papel que los propios esenios creían desempeñar en la preservación del culto del templo. Además, su rechazo al comercio y la acumulación de riquezas estaba vinculado a tradiciones proféticas y sapienciales que advertían sobre los peligros de la riqueza, y a una protesta contra la esclavitud, la usura y la violencia. Por otra parte, Escotado omite fenómenos similares que permitirían contextualizar mejor a los esenios dentro de un marco histórico más amplio. Filón de Alejandría menciona a los terapeutas, una comunidad judía en Egipto que renunciaba a sus bienes para dedicarse a la vida contemplativa. En el mundo grecorromano, los ideales ascéticos de disciplina y vida comunal eran compartidos por platonistas, estoicos y neopitagóricos. Asimismo, la literatura helenística ofrece ejemplos de sociedades utópicas sin comercio ni propiedad privada, como la isla de Pancaya descrita por Edémero. Lejos de constituir un grupo con un proyecto comunista universalizable, los esenios formaban parte de un mosaico más amplio de corrientes ascéticas y místicas dentro del judaísmo y del mundo grecorromano. Curiosamente, mientras Escotado los presenta como una secta fanática de protocomunistas, tanto Filón como Flavio Josefo los describen con admiración. Filón los retrata como modelos de excelencia, virtuosos, disciplinados, trabajadores y devotos de un alto estándar ético y moral. Por su parte, Josefo destaca su estima popular y el respeto que les brindaba la dinastía herodiana. Si para estos autores los esenios representaban una élite honorable, cabe preguntarse hasta qué punto la interpretación de Escotado hace justicia a la realidad histórica de este grupo, o si en realidad su influencia y prestigio fueron mucho mayores de lo que él supone.
Video auspiciado por la Asociación de Promoción Esenia.com. Bueno, Lucas, visto lo visto es sin duda un gran tema y ahora yo voy a ir un poquito más al filo. Escotado no ve a los esenios como una secta más del montón. Para él son la pieza clave para entender de dónde sale realmente el cristianismo. No se queda con la teoría de siempre. Mezcla a los historiadores clásicos con lo que salió de las cuevas del Mar Muerto para darnos una imagen movida y precisamente panorámica, detallada, a su modo de ver. Y aquí es donde Escotado rompe el tablero. Gracias a los hallazgos en Qumran, sabemos que los esenios no eran 4 ermitaños rezando, sino una sociedad hiperdisciplinada donde la propiedad privada estaba prohibida. Escotado suelta una bomba. Muchas cosas que creemos que inventaron los cristianos ya las hacían los esenios. Estas son el bautismo, la obsesión por los ángeles, la fe en que los muertos resucitan y sobre todo la obligación de repartir los bienes. Ah, y algo más. Escotado señala que ya tenían la costumbre de llamar ladrón a cualquiera que no fuera comunista. Por otra parte, se suele decir que los esenios eran pura paz y amor. Pero la arqueología nos cuenta otra historia. En Qumran aparecieron depósitos de armas. Los esenios se concebían a sí mismos como una alianza de testigos verídicos para el juicio, elegidos para sacrificarse por el pueblo y hacer pagar su deuda a los malvados. Esta mística de guerra santa habría derivado con el tiempo en la transformación de los miembros más combativos de la hermandad en algo que nos recuerda sospechosamente a Montoneros, ELN, el sandinismo y tantas guerrillas de la teología de la liberación. Los esenios combativos se hicieron celotes y sicarios, grupos de choque que no solamente atacaban al invasor romano, sino que también degollaban a judíos, considerados renegados por propugnar acuerdos comerciales con los gentiles. Oh, los muchachos de la gentrificación, ¿no? Los que protestan contra la gentrificación en México. En línea con la tesis general de los enemigos del comercio, Escotado presenta a los esenios como los primeros en formular una condena radical al lucro, identificándolo directamente con el hurto, una idea, según él, que sería más tarde heredada por el evionismo, los evionitas. Cita: la tesis más original de la secta fue interpretar el mandamiento no hurtarás como prohibición del lucro, entendiendo que cualquier tipo de transacción económica implica per se saqueo. Es decir, en los textos esenios aparecería por primera vez la figura del bienaventurado pobre de espíritu, pusilánime, noción que Jesús retomaría posteriormente en su famoso Sermón de la Montaña. Igualar para abajo. Para Escotado, que los esenios no aparezcan nombrados en el Nuevo Testamento no es un olvido accidental, es la prueba de que ellos eran un movimiento. Básicamente, los esenios pusieron la ideología y los seguidores que luego dieron forma al cristianismo de Jesús. Este enfoque explica por qué, aunque nos vendan un Jesús de paz y amor, los textos sagrados sueltan frases que dan miedo. Leídos así, esos pasajes ya no parecen errores o frases sacadas de contexto, sino la herencia directa de una secta radical y guerrera, con alguna que otra similitud a los espartanos. Pasajes que no encajan con el buenismo. La espada de Jesús. Jesús lo dice clarito: no he venido a traer paz sino espada. Un mensaje que viene a romper familias, enfrentando a hijos contra padres, en sus palabras. El Cristo del Apocalipsis, muy lejos de la imagen del pastorcito de ovejitas descarriadas, aparece como un juez impiadoso que viene a arrasar con aquellos que tienen cosas. La furia de Santiago, ¿no? Ricos, vuestra ropa está roída de polillas, habéis engordado para el día de la matanza. Una epístola venenosa donde Santiago, el hermano de Jesús, se despacha fuerte, ¿no? Porque encima, muchachos, si leen la epístola completa, van a preguntarse qué clase de valores le inculcaron esos muchachos en la familia, ¿eh? Me refiero a Santiago y a Jesús. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están podridos, y su orín os será testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis rodeado de tesoros para los días postreros.
he aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Clama, y los clamores de los que habrán cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Fíjense, civilización clerical militar. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de los sacrificios. Habéis condenado y dado muerte al justo. Y en otro pasaje, Santiago 2, 5, 7, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Y Jesús dijo, no he venido a traer la paz a la tierra, sino la espada, porque he venido a poner en distensión al hombre con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Perdonen, señores, díganme si no les resultan estos pasajes de Santiago y Jesús sorprendentemente similares al siguiente. Está claro, señores, el propio canibalismo de la contrarrevolución, tono apocalíptico, convencerá a las naciones de que solo el terror revolucionario puede abreviar, simplificar y concentrar los criminales trances agónicos de la vieja sociedad que muere y los sangrientos espasmos unidos al nacimiento de la nueva. ¿Está claro, señores? No tenemos compasión ni la pedimos. Cuando nos llegue la vez, no habrá excusas que valgan para el terror revolucionario. Carlos Marx, último número de la Nueva Gaceta Renana. Dicho esto, detengámonos en la cuestión del rito bautismal que los cristianos tomaron directamente de los esenios. Al principio, con Juan el Bautista, que probablemente se crió en aquel mundillo, el bautismo no era el sacramento que conocemos hoy. Era más bien una preparación para el apocalipsis. Te mojabas en agua como un aviso de que pronto llegaría el bautismo de fuego y el fin del mundo. Era algo crudo y directo. Para ellos, el cuerpo era una cárcel mugrienta y había que estar dándose baños de agua fría a toda hora para limpiar el alma y de paso a ver si les llegaba alguna visión profética. Como los locos del COVID, ¿viste? Con el ps, 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 ps y 3 barbijos. El giro radical vino después con San Pablo. Él fue quien le dio la vuelta a todo y convirtió esa simple inmersión en algo mucho más complejo ligado al pecado original. Al final, la iglesia transformó un rito esenio de mortificación en una herramienta de marketing perfecta. El bautismo se volvió el requisito fácil para entrar en la fe, sustituyendo las complicadas leyes judías y permitiendo que el cristianismo se expandiera como la pólvora también entre los analfabetos. En resumen, los esenios pusieron el agua, pero la iglesia puso la teología. Sí, como acabamos de escuchar, no sé si argumento de Tomás es que tanto Filón como Josefo admiraban a los esenios, pero eso no refuta nada. Pero no admiraban a Edward Gibbon, man. Efectivamente, Tomás añade que Filón y Flavio Josefo describen a los esenios con admiración y respeto y sugiere que por ello pondrían en cuestión el retrato fanático supuesto que hace Escotado. Señala que lejos de constituir un grupo con un proyecto comunista universalizable, los esenios formarían parte de un mosaico mucho más amplio de corrientes ascéticas y místicas del judaísmo, y que resulta llamativo que mientras Escotado los presenta como protocomunistas, ambos autores, Filón y Josefo, los retraten como una élite virtuosa y honorable. Sin embargo, esta Perdóname, es la élite del foro de Davos, hermano, naturalmente. O sea, se comen a los chicos y los violan, pero te cuentan el historiador, tipo este que tienen contando la historia de Rothschild, este que también está en Wallah, como se llama, Niall Ferguson, el historiador oficial que te dice, pero somos una gente estupenda, realmente, como Jeffrey que te dice, bueno, sí, yo violaba niños, pero donaba el dinero para las familias con polio en Pakistán. Adelante. Y sí, pero todo este argumento no funciona para nada. Que Filón y Josefo admirasen a los esenios no refuta nada la tesis de Escotado. Se trata, en el mejor de los casos, de una apelación a la autoridad y que asimismo incurre en el supuesto moralismo y partidismo que Tomás sí atribuye a Escotado. Además, Escotado no demoniza ni juzga moralmente a los grupos que analizan los enemigos del comercio. Se limita a reconstruir una genealogía histórica e intelectual sin adjetivar, sin condenar, ni siquiera cuando aborda mucho los casos más extremos. Que un grupo sea admirado por su disciplina, su austeridad o su virtud no implica que su organización
organización social o económica deje de ser radical. De hecho, muchas comunidades rígidas han sido valoradas precisamente por ese rigor. A esto se suma que Filón y Josefo escriben desde agendas propias. Filón desde una mirada más helenizante que idealiza a los esenios y a los terapeutas como modelos de virtud filosófica, y Josefo con el objetivo de presentar al judaísmo ante públicos romanos y judíos como una religión antigua, ordenada y respetable. No es casual que destaque lo admirable de los esenios, pero también registre sus excentricidades como la evitación de mujeres, el rechazo al comercio o la austeridad extrema, rasgos que confirman aspectos centrales del perfil que traza Escotado. Nada de esto invalida los testimonios de Filón y de Josefo, pero sí impide utilizarlos como una prueba moral contra la interpretación de Escotado. Lo importante no es si los esenios eran admirados o no, sino qué ideas practicaban y cómo esas ideas se transformaron históricamente. La pregunta relevante no es si eran admirados, sino qué tipo de relación tenían con la propiedad, con el lucro, el intercambio y la organización comunitaria. Nicolás. Bueno, esto es como cuando Platón, que disfruta de las libertades y la prosperidad ateniense, que tampoco tanto, ¿no? Que mataron a Sócrates, tampoco vamos a idealizar demasiado, pero bueno, ya sabemos la disputa por la cual lo mataron. En realidad él no quería pedir perdón, pero bueno, definitivamente era la mosca molesta Sócrates que los hacía reflexionar sobre las propias hipocresías del modelo. En cualquier caso, Platón, que disfrutaba de esa libertad y esa prosperidad y era un hombre muy rico y de una familia de empresarios, la mayoría de los atenienses eran empresarios de clase media con patrimonio y así pudieron financiar artistas, pensadores, deportistas, así instituyeron el mecenazgo, ¿no? Pero bueno, Platón admiraba la austeridad y la disciplina cívica espartana, donde no había lugar para la duda, el pensamiento crítico, el disenso y demás, en tanto que bueno, era un maldito cuartel manicomial. O sea, yo no admiro nada de eso, o sea, era un infierno literalmente. Platón quería ser el rey totalitario espartano, obviamente, que todos le hagan caso, el famoso rey filósofo, aunque eran todos unas bestias analfabetas. Por otro lado, eran todos putos, pero dicho con mucho respeto, o sea, acusaban a los atenienses de afeminados, pero los atenienses por lo menos deseaban a sus mujeres y no solamente a sus efebos. En el caso de los espartanos, tenían que simular un ritual de violación para poder excitarse y procrear, porque la única forma que concebían de excitación era la violencia opresiva, y por lo tanto Aristóteles dice: no hay mujer más casquivana que la espartana, ¿no? Que están hartas de todos esos machos sudorosos encerrados en los cuarteles y los manejan como quieren, y los tipos esos básicamente le tienen miedo y huyen a sus mujeres, mientras impiadosamente sacrifican a los menos aptos físicamente, o sea, pioneros de la eugenesia, lanzándolos por una roca, en tanto que hasta el más humilde esclavo ateniense, que tiene mucho menos esclavitud, Atenas, justamente mucha gente compra su libertad, etcétera, un 10% de la población, hasta el más modesto de los esclavos está alfabetizado, porque justamente una sociedad mercantil tiene el incentivo de educar y de calificar su mano de obra. Por lo tanto, o sea, no importa que Platón haya admirado a Esparta, Esparta era obviamente un lugar insufrible para cualquier persona sensata, y no importa cuánta propaganda haya hecho Flavio Josefo de los Esenios. Tomás está leyendo el libro de Escotado como si se tratara de un trabajo de investigación histórica estricta sobre el pueblo esenio, cuando en realidad es una historia genealógica de ideas, lo repito por tercera vez, una reconstrucción de posturas morales, teológicas y políticas en torno a la propiedad, el lucro y el intercambio. No es una monografía arqueológica sobre Qumran, como Tomás tampoco es historiador, ni mucho menos filósofo de las ideas. Es un youtuber que está criticando un libro de 26 capítulos, de los cuales solamente leyó 8. Un libro de una trilogía, además, para ser más claros. Desde este ángulo, la voluntariedad del protocomunismo esenio no altera en absoluto su naturaleza. Los anarcocomunistas de Bakunin o el príncipe Kropotkin son tan comunistas como los partidarios de la dictadura proletaria de Marx y Engels, a los que el propio Bakunin refiere como dos señoritos de provincias que pretenden administrar el mundo según sus peculiares ocurrencias. Escotado, que fue muy rojo, en sus palabras más rojo que la muleta de un torero, y que cambió su modo de ver al mundo en gran medida gracias al trabajo de investigación sincera que le requirió esta obra, había sido uno de los primeros traductores de obras inéditas de Bakunin al español. La forma de imposición del comunismo puede variar, pero la sustancia ideológica que rechaza el lucro persiste. Cuando Tomás subraya que en la comunidad esenia, muy parecida al anarcocomunismo, persisten posesiones privadas, pasa por alto que esa misma distinción existe en buena parte de la tradición comunista moderna. El mutualista, no comunista, el mutualista Proudhon, al que Tomás admira por su principio federativo, e incluso el propio Karl Marx, admiten formas de propiedad personal, incluso reconocidas por la Unión Soviética. El punto decisivo nunca fue la abolición absoluta de las posesiones individuales, sino de la propiedad privada de los medios de producción, y sobre todo, la interpretación moral del lucro y el ahorro. Ahí es donde se juega el núcleo de
de la discusión. Y es precisamente allí donde Escotado marca con claridad la diferencia sustantiva entre los esenios y otros grupos de judíos de su tiempo, su singular relacionamiento con la economía, la propiedad y el beneficio. Por eso sospecho que Tomás no ha leído a Escotado con la atención necesaria, ya que pasa por alto cómo el autor fundamenta la ruptura y la convierte en una pieza central de su genealogía de los enemigos del comercio. Por otra parte, el argumento según el cual los esenios comerciaban mínimamente con el exterior tampoco invalida la tesis escotadiana. Todas las dictaduras comunistas, desde Lenin hasta Delcy Rodríguez, comercian desesperadamente con el exterior, lo poco que producen, sometiéndose, quieran o no, a la supremacía práctica del capitalismo internacional. Que exista un flujo marginal de intercambio no modifica en absoluto la naturaleza moral, social y económica de su modelo. Mismo modo que los esenios mantuvieran un intercambio limitado con otros judíos no los vuelve menos comunistas en su concepción ética del mundo, en su rechazo al lucro propio y ajeno y en su estructura comunitaria. Resulta llamativo además que Tomás invoque a los neoplatónicos como si Escotado los ignorara, cuando el libro reseña de manera extensa y explícita su influencia precisamente en los capítulos que Tomás escoge no abordar. Lejos de omitirlos, Antonio traza una genealogía intelectual clara y coherente que conecta el espiritualismo ascético de los pitagóricos y el ideal político de Platón con el posterior desarrollo del pobrismo cristiano. La tesis de Escotado es nítida. El cristianismo no inventó el rechazo a la propiedad, al cuerpo humano y al comercio. Lo heredó, lo sistematizó y lo popularizó a través de fuentes griegas precristianas. Yo aprendí de Escotado la distinción entre grecocristianos y judeocristianos. Veamos algunos pasajes concretos que fundamentan esta filiación. Primero, Escotado sitúa el germen del desprecio por los bienes materiales en el círculo pitagórico, señalando que su espiritualismo ascético proporcionó el suelo doctrinal sobre el cual el cristianismo edificó el mensaje de salvación a través de la miseria. Cita: cultivan precozmente este sentimiento, el misticismo órfico pitagórico, apoyado sobre la maravillosa elocuencia de Platón y la corriente profética israelita, escandalizados ambos ante ensayos de civismo que han producido masas desarraigadas. Ambas corrientes buscan un modo seguro de evitar castigos en el más allá y ambas lo encuentran en el rechazo de la riqueza. Tomo 1, sección primera, capítulo 1, sección quinta, página 66. En otras palabras, la fusión entre la elocuencia platónica, puede ser la elocuencia del presunto Jesús de Nazaret, y el ascetismo pitagórico dio lugar a una ética donde la opulencia se percibe como mancha espiritual y la indigencia como vía purificadora, idea que luego se convertirá en el pilar del pobrismo cristiano. Obviamente que no es que tenés que ser pobre y morir de hambre, no, tenés que ser pobre para que venga el otro y te dé un pedacito de pan y así se salvan los dos, ¿no? El otro renunciando y vos recibiendo en tu pobreza. Antes de que vengan con que Jesús comía con los discípulos y alimentaba a los hambrientos. Sí, tiene que haber hambrientos para que Jesús tenga sentido. Los pobres multiplicados por el socialismo. El libro subraya que la patrística reconoció explícitamente a Platón como su gran precursor, hasta el punto de conferirle un estatuto cuasi sagrado por su desprecio sistemático de los placeres mundanos. Cita: desatendido políticamente por sus compatriotas, Platón se convirtió más tarde en el principal inspirador de la teología, la pedagogía y la ética cristiana. Entendemos que la patrística cristiana llamará San Platón, a quien empieza y termina su obra política insistiendo en premios y castigos de ultratumba para el puro y para el concupiscente. La concupiscencia es básicamente el amor por los placeres carnales y los bienes materiales, o sea, básicamente la humanidad. Está clarísimo, la escisión entre alma y cuerpo, central en el misticismo cristiano, es una herencia directa de Platón, así como su ideal de reconvertir lo privado en común y su condena de las necesidades falsas, entre comillas, la fatal arrogancia, ¿no?, generadas por el comercio, la fatal arrogancia de Platón. El autor vincula directamente la politeia platónica con el rechazo cristiano de la vida material, señalando que la desposesión económica surge como consecuencia natural de una visión que considera al cuerpo como abyecto. Cita: Plutarco
Plutarco venera a Platón, cuya politeia une la desposesión económica con un rechazo más genérico de la carne. No pone en duda que el demos helénico, pueblo, está lejos de comulgar con ese norte de alma pura. Fuera del círculo órfico pitagórico, será difícil encontrar una cultura más ajena a ideales de renuncia y automortificación, agrego yo, que la suprema cultura de la Atenas clásica. En otras palabras, el pobrismo no nace de la tradición popular griega, sino de una élite intelectual de iluminados, cual vanguardia del proletariado, ascética, como los esenios, que importó ese espiritualismo desde el lejano oriente y lo convierte en un ideal normativo. El cristianismo, sostiene Escotado, democratizó lo que antes era un norte del alma pura reservado a unos pocos filósofos. Finalmente, Escotado exhibe cómo estos principios influyeron de forma directa en la condena del comercio y en la teoría de la propiedad de los padres de la Iglesia católica. Cita: Basilio de Cesarea presenta el comunismo espartano como sociedad modélica. San Ambrosio argumenta que la propiedad privada es una forma de usurpación. La opulencia mancha, la pobreza purifica y descontaminar el mundo empieza queriendo limpiarlo de comerciantes. Es decir, los padres de la Iglesia reutilizaron modelos antiguos, como el ideal espartano tan admirado por Platón, para justificar la idea de que los bienes terrenales fueron creados para todos y que el lucro no es más que el producto de una codicia moralmente corrupta. Lejos de ser una omisión, la influencia neoplatónica y pitagórica constituye en Los enemigos del comercio, tomo 1, uno de los ejes centrales de la temprana genealogía intelectual que explica cómo el pobrismo ascético pasó de ser una doctrina de una élite de pensadores a convertirse en un programa político-moral de masas, con consecuencias económicas de largo alcance. Teléfono Juan Grabois. Respecto a que el gentilhombre repita sin mayor cautela la semblanza propagandística de la secta esenia transmitida por Flavio Josefo, no estamos simplemente ante una falacia de autoridad menor. El problema es más profundo y metodológico. Resulta llamativo que cuando se habla del llamado Jesús histórico, muchos divulgadores presenten a Josefo como el gran testigo neutral, no cristiano, que viene a confirmarlo todo, cuando la academia seria jamás lo ha considerado así. Empecemos por lo básico. ¿Quién era Flavio Josefo? Josefo fue un judío aristócrata, miembro de la élite sacerdotal, que terminó escribiendo bajo protección directa del Imperio Romano, financiado y amparado por la dinastía Flavia. Para historiadores como Steve Mason y Louis Feldman, este dato es decisivo. Josefo no escribe para relatar una verdad desnuda, sino para justificar su propia supervivencia, explicar por qué Roma tenía razón y por qué determinados judíos, en especial los rebeldes, merecían ser derrotados. Segundo punto clave: Josefo no es un historiador moderno. Y se queja de Gibbons. Como explica Mason, su escritura responde a las convenciones historiográficas de la antigüedad: uso intensivo de la retórica, exageraciones morales, silencios estratégicos, reconstrucción literaria de escenas y discursos. Tratar los textos de Josefo como si fueran actas judiciales o reportes periodísticos neutrales es un error gravísimo. Extraer frases aisladas para sostener tesis contemporáneas es precisamente lo que Mason denomina minería de citas, Tomás. Minería de citas. Una práctica metodológicamente abusiva. Ahora lleguemos al punto más sensible. Jesus Christ. El célebre Testimonium Flavianum, el pasaje en el que Josefo supuestamente afirma que Jesús era el Mesías y que resucitó, es considerado por la inmensa mayoría de los especialistas como un texto interpolado o manipulado por copistas, transcriptores, ¿no? Desgrabadores sería hoy, ¿no? Cristianos. Los copistas cristianos manipularon el texto. Autores como Alice Willey y John P. Mayer coinciden en que, como máximo, podría existir un núcleo mínimo auténtico, rodeado de añadidos cristianos evidentes. El problema es que no hay consenso alguno sobre qué partes serían originales. Esa sola incertidumbre invalida su uso como prueba fuerte. ¿Y qué ocurre con el pasaje sobre Santiago, ¿no? El hermano de Jesús, llamado Cristo? Aquí el consenso es mayor. Ricos, vuestra ropa está roída de polillas, habéis engordado para el día de la matanza, que falta que le agreguen
¡muajajaja!, porque no es precisamente un canto de amor, es un pasaje probablemente auténtico. Pero conviene no exagerar su alcance. El texto no dice nada sobre la vida, la predicación ni los milagros de Jesús, simplemente lo menciona para identificar administrativamente a Santiago. No es una confirmación histórica sustantiva, sino una referencia incidental. En conclusión, Josefo no demuestra el cristianismo, no confirma los milagros y no constituye el pilar del Jesús histórico. Como resume con precisión Louis Feldman, Josefo sirve únicamente como un apoyo contextual mínimo, extemporáneo a los tiempos donde presuntamente operó Jesús, y nunca puede ser utilizado Flavio Josefo como un fundamento central de nada. En historia seria, Josefo acompaña, nunca funda, y exactamente lo mismo vale para todo lo que tenga que decir sobre los esenios. Ahora vamos con siguiente nivel. Escuchen a Tomás sobre los ebionitas. Los ebionitas. Escotado fundamenta su argumentación en la descripción de los esenios, sosteniendo que su supuesto comunismo sectario evolucionó en un movimiento de masas con la aparición de los ebionitas, a quienes identifica como seguidores de Juan Bautista y Jesús de Nazaret. Escotado expone su interpretación en los siguientes términos. Los esenios van a perder esa fobia de contacto, esa obsesión por la pureza, y se van a convertir en secta ebionita. Ebionim significa hombre pobre, secta ebionita, secta de los hombres pobres, que va a ser impulsada por dos primos hermanos muy elocuentes, Juan Bautista y Jesús de Nazaret. No necesito, de eso sí que saben ustedes, espero que la amnesia no haya cubierto tanto las hazañas de Juan y de Jesús, que predicaron no ya que el comercio era, sino que la propiedad privada era un robo y el comercio era. Ahí empieza, a mi juicio, el comunismo, porque se puede ver que los espartanos tenían algún tipo de comunismo militar. Incluso también había dicho que la casta gobernante no debería poseer bienes y debería tener, incluyendo las mujeres. Pero el verdadero comunismo, el que nosotros consideramos tal, el que reelabora Carlos Marx, ese es la enseñanza vertebra los evangelios. En esta sección se analizará por qué la hipótesis de una filiación directa entre esenios, ebionitas y cristianos carece de respaldo historiográfico y se basa en conjeturas que la investigación contemporánea considera especulativas. La inexistencia de una filiación directa entre esenios y cristianos. Escotado sugiere implícitamente una relación genealógica entre los esenios y los primeros cristianos, lo cual resulta problemático, ya que la evidencia disponible no respalda la idea de que el cristianismo primitivo fuese una derivación directa de la secta esenia. Diversos especialistas se han pronunciado respecto a este tema. Por ejemplo, Jörg Frey afirma: en primer lugar, debe mencionarse una conclusión negativa. Todas las especulaciones sobre vínculos directos entre los esenios y el cristianismo primitivo son inútiles y no pueden demostrarse con un grado aceptable de certeza. En consecuencia, el debate ya no gira en torno a la posible relación entre los esenios y el cristianismo primitivo, sino más bien sobre los vínculos entre el lenguaje y la teología de los textos cristianos primitivos y el judaísmo en su diversidad de tradiciones y grupos. Asimismo, James Van der Kam, especialista en los manuscritos del Mar Muerto, señala: todavía hoy algunos estudiosos acercan el cristianismo y los rollos del Mar Muerto más de lo que la postura dominante permite, pero han convencido a pocos, si es que alguno, y suelen ser tomados más en serio por los medios que por sus colegas. Mientras que algunos autores han sacado conclusiones controvertidas sobre Qumran en relación con el cristianismo, la mayoría de los investigadores ha trabajado pacientemente para establecer con precisión los puntos de contacto y las diferencias entre ambas literaturas, así como la manera en que pueden explicarse sus interrelaciones.
Por último, John Bergsma refuerza esta visión al afirmar: sería el primero en admitir que, en ocasiones, nuestros estudios han dado la impresión de que la relación entre el cristianismo primitivo y el movimiento esenio era más estrecha de lo que realmente fue. Esto se debe a que algunos de los paralelismos y correlaciones identificados también pueden encontrarse en otras formas del judaísmo del Segundo Templo. Los esenios no fueron el movimiento padre del cristianismo, sino que los qumranitas y los primeros cristianos fueron hermanos, ambos nacidos de la fe del antiguo Israel y formados como comunidades en espera del Mesías. Estas citas subrayan que la relación entre los esenios y el cristianismo primitivo debe entenderse en términos de influencias culturales y lingüísticas y no como una afiliación directa. La presencia de dichas influencias es coherente con el hecho de que ambos grupos compartieron un entorno geográfico, temporal y cultural común. El uso problemático del término ebionita. Por otro lado, Escotado emplea el término ebionita, un calificativo que aparece por primera vez hacia finales del siglo II, para referirse indistintamente a Jesús, Juan Bautista y a los primeros cristianos en general. Sin embargo, la evidencia documental sobre los ebionitas es fragmentaria y posterior a los eventos que Escotado intenta reconstruir. La primera referencia a los ebionitas proviene de Irineo de Lión, quien, alrededor del año 180 después de Cristo, escribió un tratado en el que describe sistemáticamente las herejías de su tiempo. Irineo señala: los que se llaman ebionitas confiesan que el mundo fue hecho por Dios, pero respecto al Señor enseñan los mismos mitos que Cerinto y Carpócrates. Usan solo el Evangelio según Mateo y rechazan al apóstol Pablo, pues lo llaman apóstata de la ley. Y se circuncidan y perseveran en las costumbres según la ley y en el modo de vivir judío, de modo que adoran a Jerusalén como si fuese la casa de Dios. Para comprender el origen de este grupo y formular hipótesis sobre su desarrollo, es fundamental situarlo dentro de una de las primeras controversias doctrinales del cristianismo, reflejadas en Hechos 15 y Gálatas 1 y 2. El cristianismo emergió en un contexto judío, pero su expansión entre los gentiles generó tensiones en torno a la identidad y las prácticas religiosas de los primeros cristianos. Dentro de la iglesia primitiva de Jerusalén, un grupo de origen fariseo defendía la necesidad de circuncidar a los conversos gentiles y de hacerles observar la ley de Moisés. Esta disputa condujo al Concilio de Jerusalén, celebrado en torno al año 50, donde se resolvió que los gentiles no estaban obligados a circuncidarse ni a seguir la ley mosaica en su totalidad. Sin embargo, ciertos sectores continuaron sosteniendo la obligatoriedad de estas prácticas, dando lugar a dos corrientes dentro del cristianismo judío: aquellos que acataron la decisión apostólica y aquellos que persistieron en la imposición de la ley a los gentiles. Años más tarde, en su carta a los Gálatas, Pablo se refirió con dureza a este último grupo, calificándolos de judaizantes y falsos hermanos. Esta disputa doctrinal continuó influyendo en la tradición cristiana. Hacia el año 150, Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, menciona la existencia de un grupo que, aunque creía en Cristo, insistía en que todos los cristianos, sin excepción, debían vivir conforme a la ley de Moisés. Varias décadas después, Irineo de Lión ofrece la primera referencia explícita a los ebionitas. Según su testimonio, las principales características de este grupo coincidían con la de los judaizantes mencionados en el Nuevo Testamento y en Justino Mártir. Rechazaban la autoridad de Pablo, practicaban la circuncisión y mantenían un estilo de vida estrictamente judío. Además, Irineo señala que los ebionitas sostenían una cristología herética similar a la de Cerinto y Carpócrates, según la cual Jesús habría nacido como un ser humano común y solo habría sido divinizado en el momento de su bautismo. Esta postura doctrinal se conoce como cristología adopcionista o posesionista. El resto de testimonios sobre los ebionitas continúan en la obra de autores posteriores, como Orígenes, Eusebio y Epifanio.
Este último, hacia finales del siglo IV, amplía considerablemente la caracterización del grupo, añadiendo elementos doctrinales e incluso citando fragmentos del supuesto Evangelio de los Ebionitas. Según su relato, los miembros de esta comunidad explicaban el término ebionita en referencia a sus antepasados, quienes habrían entregado todos sus bienes a los pies de los apóstoles. Esta interpretación contrasta con la tradición de los padres de la Iglesia, que atribuía el nombre a un supuesto fundador llamado Ebión. Cabe destacar que los ebionitas descritos por Epifanio presentan diferencias significativas e incluso incompatibles con los ebionitas mencionados por Ireneo de Lyon 2 siglos antes. Según el especialista Petri Luomanen, esto sugiere que, si bien compartían el mismo nombre, en realidad se trataba de dos grupos histórica y doctrinalmente distintos. En síntesis, el término ebionita aparece por primera vez a finales del siglo II para designar a un grupo de cristianos judíos que sostenían una interpretación estricta de la ley mosaica y una cristología de corte adopcionista. Si bien es posible que este grupo estuviera vinculado con ciertas facciones de la iglesia primitiva de Jerusalén, la evidencia disponible es insuficiente para reconstruir con precisión su origen y evolución en el siglo I. Por ello, la identificación que hace Escotado entre los ebionitas, Jesús, Juan Bautista y los primeros cristianos en general carece de fundamento historiográfico sólido. El razonamiento de Escotado se resume en el siguiente párrafo. Las historias clásicas del dogma desvinculan esta tesis-actitud de la posterior herejía ebionita, de la cual solo recuerdan que practicaba ritos distintos y negaba la naturaleza divina de Jesús. Pero tampoco discuten la ascendencia esenia de los Notzrim o nazarenos, quienes fueron los seguidores iniciales de Jesús. Orígenes de Alejandría, el más culto y prolífico de los apologetas, afirma a principios del siglo III que todos los judíos fieles a Cristo se llaman ebionitas, dato confirmado textualmente 100 años después por otro escritor cristiano. Por un lado, Escotado sostiene que un supuesto dogma académico ha invisibilizado la naturaleza comunista de los ebionitas. Sin embargo, cuando se refiere a dicho dogma, apoya su argumentación en autores como Edward Gibbon y Adolf Harnack, cuyos planteamientos, elaborados hace más de un siglo, han sido superados por la investigación historiográfica contemporánea. Además, la asociación entre el ebionismo y el comunismo es altamente especulativa, pues se basa en interpretaciones del término ebionim, pobres, sin evidencias documentales que respalden la existencia de una organización política con rasgos comunistas definidos. En lo que respecta a la supuesta relación entre esenios y nazarenos, la mayoría de los académicos rechaza establecer una afiliación directa entre estos grupos. El término nazareno designa históricamente a una comunidad de origen siríaco o judío con identidad cristiana y una postura pro-paulina, mientras que la secta nazarena descrita por Epifanio y Jerónimo presenta características diferentes. Según Petri Luomanen, esta última parece ser más una construcción literaria que una realidad histórica verificable. Asimismo, aunque Orígenes afirmó que todos los judíos fieles a Cristo se llaman ebionitas, es problemático articular una interpretación histórica del cristianismo primitivo basándose únicamente en esta afirmación. Textos como los Hechos de los Apóstoles, la Carta a los Gálatas y el diálogo con Trifón evidencian la existencia de al menos dos corrientes diferenciadas del cristianismo judío en el siglo I. No obstante, cuando autores posteriores como Orígenes, Epifanio y Jerónimo mencionan a estos grupos en retrospectiva, lo hacen de manera inconsistente. Por ejemplo, Orígenes equipara a los judaizantes con los ebionitas y distingue entre aquellos que aceptaban la concepción virginal de Jesús y quienes la rechazaban. Epifanio, por su parte, afirma que los ebionitas surgieron de los nazarenos, mientras que Jerónimo emplea de manera intercambiable los términos nazareno, ebionita y minim para referirse a los cristianos judíos en general. Según Luomanen, los comentarios de Orígenes podrían derivarse más de una reelaboración de testimonios previos que de fuentes primarias contemporáneas a los eventos.
Si bien es probable que los términos ebionita y nazareno tengan un origen temprano, la evidencia disponible no permite reconstruir con certeza la historia de estos grupos ni trazar una genealogía precisa del cristianismo judío primitivo. En definitiva, el intento de Escotado de establecer una continuidad o identificación directa entre esenios, ebionitas y cristianos se basa en una amalgama de evidencia fragmentaria y dispersa. Al examinar estos datos con mayor rigor, las conexiones que propone terminan por desvanecerse y revelarse como meras especulaciones. Lucas. Tomás se empeña en decir que Escotado sostiene una línea directa y oficial entre esenios, ebionitas y cristianos, como si fuera una herencia de sangre o una institución que pasa el testigo a otra. Para intentar demostrarlo, Tomás tiene que salir del libro y buscar una conferencia grabada, donde Antonio Escotado habla de forma más libre, porque en las páginas de los enemigos del comercio, esa afiliación rígida sencillamente no existe. En esa conferencia, Escotado dice que los esenios van a perder esa fobia de contacto, esa obsesión por la pureza, y van a convertirse en la secta ebionita. Y Tomás utiliza ese extracto de la conferencia para poner la obra de Escotado intenciones que no tiene. En ningún momento la continuidad esenia ebionita cristiana fue presentada como Tomás lo sugiere. Simplemente en los enemigos del comercio no hay un solo momento en que se diga lo que Tomás afirma. El problema es que Tomás confunde una genealogía de las instituciones con la genealogía de las ideas. Escotado no necesita probar que un esenio le dio un carnet de socio a un cristiano. Lo que él rastrea es una continuidad moral. Es una forma de ver el mundo que se repite. El rechazo al lucro, la sospecha hacia el comerciante y la idea de que la propiedad privada mancha el alma. Incluso las fuentes que cita Tomás para llevarle la contraria terminan dándole la razón a Escotado. Por ejemplo, Tomás cita a Bergsma diciendo que los esenios y cristianos no tenían una relación padre-hijo, sino más bien de hermanos, que compartían un mismo entorno, y todo esto simplemente está confirmando la tesis que sostiene Escotado. Ambos bebían de la misma matriz ética. Esto no destruye el enfoque de Escotado, lo refuerza, porque Escotado no necesita una prueba documental de descendencia institucional para sostener una continuidad de ética y moral anticomercial. Justamente Escotado habla de las influencias culturales y no de una afiliación directa. Escotado no dice directamente, por ejemplo, que Lenin es descendiente directo de Jesucristo. Nunca, en ningún momento habla de afiliaciones directas. Escotado siempre habla desde un principio de continuidad, rastreando los orígenes de un pensamiento marcado por el desprecio al comercio y el desprecio al lucro. Además, Escotado dedica tantas páginas a marcar las diferencias internas entre los grupos que estudia. Escotado insiste, por ejemplo, en la diferencia entre el ascetismo esenio y el heroísmo pobrista, la ausencia de organización eclesial en Jesús, la divergencia entre judeocristianos, los ebionitas, y los grecocristianos, paulinos, la tensión entre una revolución política y una revolución teológica, y la posterior neutralización del pobrismo por la iglesia institucional. Antonio simplemente en ningún momento habla de una relación genealógica directa entre esenios, ebionitas y primeros cristianos. Si nos fijamos en su libro, en las secciones donde habla de los ebionitas y los esenios, en ningún momento se podrá encontrar las intenciones que Tomás atribuye a Escotado. Con respecto a los ebionitas, Escotado cuenta que mantuvieron la esencia del mensaje esenio de rechazo a la propiedad privada y a la riqueza mercantil, pero con una disposición más heroica que ascética, centrada en la restitución de los bienes del rico al pobre ante la inminencia del juicio final. Fíjense en el vocabulario que utiliza Escotado. No usa palabras como fundación, sucesión documentada. Más bien habla de un espíritu, de una actitud, de un programa. Cuando dice que los ebionitas mantenían la esencia esenia, se refiere a que compartían el mismo rechazo al dinero. Tomás agarra esta metáfora, la vuelve literal para que parezca un error histórico y luego la ataca. Es el clásico hombre de paja. Inventa un argumento débil y después lo destruye. Al final Tomás se pierde en discusiones sobre cuándo apareció exactamente la palabra ebionita, como si el hecho de no tener una etiqueta impidiera que la práctica existiera. Es un error muy común confundir el nombre de una cosa con la misma cosa. Tomás exige pruebas institucionales imposibles para no tener que discutir lo que es evidente. Es decir, que desde los esenios hasta Marx, pasando por los primeros cristianos, hay un hilo conductor que intenta imponer la virtud prohibiendo el comercio. Eso es justamente lo que Escotado rastrea. Y eso es lo que Tomás, por más que busque clips de conferencias fuera de contexto, no logra desmentir. Mira, Lucas, en esta cuestión relativa
dada la desconexión o conexión entre seños y ebionitas, es difícil encontrar motivos para dar una respuesta larga. Mira, si tiene 4 patas y ladra Tomás por navaja de Ockham, que entiendo que te resulta familiar, muy probablemente sea un perro y listo. El problema acá no es que sea un tema complejo, el problema es que Tomás lo arrastra a una discusión bizantina. De hecho, Escotado acá cuenta cómo se pasaban horas y horas eternas discutiendo un mínimo detalle sobre la existencia teórica de los ángeles en Bizancio, ¿no? De ahí viene discusión bizantina. No entiendo por qué ese afán de una matización extrema y obsesiva de frases aisladas, muchas de ellas sacadas fuera del libro, siendo que hay tantas que ignora, ¿no? Parece que no solamente Tomás no leyó la obra completa para comprender la tesis general, sino que se concentró específicamente en cómo neutralizarla sin demasiado esfuerzo. Un atajo que para mí tiene nombre, y ese nombre es esnobismo. Esnobismo academicista. Discutir palabras, etiquetas y grados de precisión terminológica mientras se elude la cuestión central que el libro plantea. El resultado es una crítica que parece rigurosa en la superficie, pero que justamente se queda en la superficie. Que es una cáscara vacía, que no se concentra en el debate de fondo, que se pierde en detalles secundarios y que finalmente escapa. Vamos a escuchar a Tomás